Señor, tu consejo, Señor, que tú nos traigas luz, entendimiento, Señor, para poder ser libres de cualquier, Señor, influencia, Señor, de Balaam o de Jezabel, Padre. Hoy nos declaramos en libertad. Hoy nos declaramos redimidos por tu sangre preciosa. Hoy nos declaramos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hoy declaramos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor, que no has puesto por cabeza y no por cola. Que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en tu nombre Jesús, y su pueblo dice amén. Bueno, vamos a ver la influencia de dos personas que se dejaron lamentablemente engañar. Acá vemos, dice, para entender la doctrina de Balaam es necesario entender su historia, su biografía. ¿Quién fue Balaam? ¿Cierto? Porque en Apocalipsis nos dice que el Señor le llama la atención a su iglesia de que retenían esa doctrina de Balaam. Entonces vamos a analizar qué cosas hizo Balaam para poder entender. Dice que primero Balaam era un profeta que tenía conocimiento de Dios, tenía revelación de Dios. ¿Cómo? Uno dice, ¿cómo es posible? Porque este profeta no aparece que estuviera, por decirlo, como una persona, ¿cómo se puede decir la palabra? Que aparezca en la Biblia como un héroe de la fe, por ejemplo, como David, como Moisés, sino que aparece de repente, porque fue contratado por un rey que se llamaba Balac para maldecir al pueblo de Israel. Entonces apareció de repente. Entonces podemos analizar que primero Balac, Dios, él tenía, escuchaba a Dios, que eso es lo más, ¿cómo se puede decir la palabra? Lo más impresionante de esta historia. ¿Quién escuchaba a Dios? Balac, que era un rey de Moab, lo contrató para maldecir al pueblo de Israel porque él no quería que el pueblo de Israel llegara a sus dominios. Porque él sabía que el Señor estaba con este pueblo, que los había libertado de Egipto, que había abierto el Mar Rojo. Entonces él empezó a tener miedo. Porque Moab, los moabitas, recuerden que los moabitas venían del linaje de Lot. Una de las hijas de Lot, ahí hubo un incesto y formaron una tribu que eran los moabitas. Y estos eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo este rey? Dijo, me voy a contratar a ese Balaam porque lo que él dice es hecho. O sea, tenía poder en sus palabras. Al que este maldiga se va a hacer maldito. Es como cuando uno contrata a los brujos. Me voy a donde la bruja para hacer una amarre, para hacer cosas medio raras, porque quiero, no sé, prosperidad económica, quiero, no sé, ganarme ese hombre que se fije en mí, ¿cierto? Las brujerías de eso de, voy a hacer esos amarres. Bueno, Balaam era contratado por la misma intención por Balaam. Y lo más irrisorio es que acá el Jehová le dijo, no vayas con ellos. Para mí, Balaam, él ya era un brujo, pero aquí la Biblia dice que hablaba con Jehová y que la Biblia lo nombra como profeta. Qué raro, ¿no? Y después dice, en el versículo 2, primero vemos las características de Balaam. ¿Qué cosa? Desobediencia. Segundo, codicia. Dice, Balaam sabía que el pueblo de Israel era bendecido. Y dice que Balaam le ofreció mucho dinero. Le ofreció dones, talentos. Le dijo, mira, yo te voy a dar todo esto si tú me maldices al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le dijo Balaam? Porque, mire, hay gente cristiana que obedece a medias a Dios. Ese era el problema de Balaam. Obedecía a medias. Ya, Señor, yo voy. Primero Dios le dijo, no vayas. Y después Balaam, ¿qué le dijo al rey de Balaam? O sea, le dijo a los moabitas. Le dijo, es que Jehová no me deja ir. Y después volvieron a ir nuevamente con más plata, con más dinero, con más, ¿cómo se puede decir la palabra? Que marido de mi esposo. Con más honra, exactamente. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Y ahí el Balaam dijo, déjame ver qué me dice Jehová. Déjame ver, o sea, él en su corazón que tenía la intención de ir. Y dice lo más irrisorio, que Jehová se lo permitió. Anda con ellos, pero vas a bendecir al pueblo.
Entonces a veces, amado, cuando somos tercos, somos soberbios, ¿no? Es que yo quiero casarme con ese hombre que yo quiero, y nos empecinamos, ¿cierto? No, es que yo quiero este trabajo y yo quiero ese y lo voy a rodear. Yo escuché una vez una hermana que dijo, yo sentó lo que ella quería en una silla y le dio 7 vueltas, como el muro de Jericó, porque yo lo quiero así, pero no era algo inspirado por el Espíritu, era por su codicia, su soberbia. Y acá ¿cuál es la diferencia, amados, que nosotros podemos darnos cuenta de un verdadero profeta de Dios que hace la voluntad de Dios? Lo que está escrito. Dice la palabra: mujeres, amen a su marido, ¿cierto? Amen amén, dice la pastora. A ver, usted mire, la palabra de Dios es sencilla: amar al marido, respetar al marido, y los maridos aman a sus mujeres. ¿Ah? Así igual que igualito. Entonces, amado, ¿qué sucede con Balaam? Balaam quiso obedecer a Dios a medias. Y dice que una mula le habló con voz de humana y le dijo: ¿por qué me golpeas? Porque la mula lo estaba, y él fue camino a bendecir al pueblo con el rey Moab. Balaam fue y se largó nomás. Ya Jehová me dio permiso. Recuerde, no porque Dios te permita hacer algo, sea la perfecta voluntad de Dios. Repito, no porque Dios te permita hacer algo, sea la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que es mejor, amado, hacer como Cristo. Cristo, ¿qué hacía? Yo no hago nada si no me lo dice el Padre. Esa es la actitud. No voy a hacer nada si mi papá no me lo dice. Y yo aprendí así, amado, a obedecer palabras de Dios, aunque no sienta nada. Tu palabra es clara. Mujeres, ames a sus hijos. Trátalos como a ti mismo. Mira, si es fácil la palabra, amado. Y acá vemos que Balaam se dejó seducir por la codicia del dinero. Mira, amado, raíz de todos los males es el amor al dinero, en la cual muchos se extraviaron. Amado, si usted se afana por tener dinero, si usted manipula, mire, no es malo tener el dinero sí no es malo. ¿Qué es lo que es el pecado? Codiciarlo. Tenerlo como mi ídolo. No, es que este es mi Dios. Yo voy a trabajar porque a mí el dinero me produce. Usted ha escuchado gente que dice: sin bolsillos llenos. Y mire, hermano, dice: necio, le dijo al hombre, ¿de qué te sirve ganar tanto dinero si mañana viene a buscar tu alma? ¿Y ese dinero de quién va a ser? Y mire, lo van a decir: el impío atesora para dárselo al justo. El impío atesora para dárselo al justo. Porque no es malo tener propiedades, riquezas, porque ¿qué dice la Escritura? Riquezas son revividas, son la remuneración del temor a Jehová. Si usted le teme a Dios, si usted guarda su palabra, como decía el pastor Eduardito, ¿qué decía del temor? Es una actitud del corazón, de agradar a su corazón, de que yo no voy a hacer nada que a alguien les agrade, que yo le temo de tal manera, no es el temor del terror, sino que yo lo amo tanto a mi Señor, que yo no quiero ofenderlo. Que yo sé cuáles son las consecuencias del pecado, que es una cesación de comunión entre Él y yo. Yo no quiero eso, Señor. Y yo prefiero tenerte a ti como mi Dios que el dinero. Porque el dinero, amado, ¿sabe lo que provoca? Soberbia. ¿Sabe usted que nosotros nacimos en un ambiente pobre? Mi papá, a veces no teníamos para comer. Y en ese intertanto, cuando éramos niños, yo le clamé a Dios y dije: Señor, saca a mi papá del alcohol. Yo no sabía cómo orar, hermano, porque no tenía un pastor, nada. Señor, por favor, quiero comer. Yo le hablaba como un niño a Dios. Yo vi que mis compañeras llevaban colaciones, que iban al supermercado, nosotros no. Y ¿saben que yo le empecé a pedir a Dios? ¿Y saben que Dios prosperó a mi papá? Mi papá llegó a tener mucho dinero, casi a ser rico. Pero mi papá se ensordeció.
él empezó, ¿qué cosas? A juntar plata, se iba con mujeres, gastaba. Y yo le dije, Señor, yo prefiero tener un papá pobre, pero salvo, que un papá rico en el infierno. Y yo le empecé a pedir eso a Dios, Señor, trata a mi papá. Mi papá llegó, amado, quebró todo, un contador lo estafó, le quitó todo. Mi papá estuvo a punto de matarlo ese hombre, porque lo estafó millonadas. Mi papá perdió mucho trabajo, él era contratista en Codelco. Nosotros teníamos muchos vehículos, propiedades, panadería. Pero ¿sabe qué? Eso no es nada si Cristo gobierna por el corazón de una persona. Entonces, y eso es el problema, que a veces cae la gente por dinero, comete cosas, a veces atrocidades, incluso en la parte cristiana, gente que empieza a este dinero mío. Por eso dice que sacia será saciado. Mira, amado, Dios nos dio una regla a nosotros para despegarnos, porque a todos nos puede pasar el amor al dinero. Ay, que esto lo guardo porque, ay, el sudor de mi frente, no, que no. Cuando usted le da a Dios, Dios te da a ti. Es así, amado. Cuando usted es dadivoso con el pobre, el menesteroso, en la obra de Dios, Dios te enriquece. Y yo aprendí a prosperar, amado, de la nada, de cero. Entonces, aquí vemos que Balaam usó su don, pero lo usó en cierta manera por lucro. Ahí está el peligro. De un profeta a un adivino, porque empezó a cobrar. Y eso es lo que hacen los grupos. ¿Usted cómo va a diferenciar un verdadero hijo de Dios? En la codicia del dinero. Como Balaam, que se extravió. Después, número 3. Dios puede usar cualquier cosa para ser corregido. Mire, Dios usó a una mula. Dice que le refrenó la locura del profeta, nos dice en el versículo, no me acuerdo el versículo, pero mi esposo me lo va a buscar. Que dice que una mula, dice que le refrenó la locura. ¿Sabe que un profeta rebelde llega a ser loco? Empieza con problemas de paranoia, de esquizofrenia, problemas de locura. Vamos a ver un rey como Saúl. Saúl, supuestamente el rey de Dios, que Dios lo escogió. Él profetizaba con los profetas, pero dice que él le vino un espíritu de parte de Jehová que lo atormentaba. ¿Y sabe cuál fue la causa de esos problemas mentales? La rebelión. ¿Y sabe cómo se manifestó la rebelión de Saúl? Que quiso agradar más a los hombres que a Dios. Porque él le dijo, él se hizo un monumento y Dios le dio órdenes y él no quiso obedecer esas órdenes. Por eso, hermano, el temor a Jehová es hacer todo para agradar su corazón. Y es tiempo de analizarnos. Señor, yo esto que estoy haciendo, ¿cuál es mi motivación? Que los demás me vean. ¿Cuál es mi motivación de todo lo que yo hago, Señor? Y ahí usted va a analizar, después guiémonos. Usted cuando va al médico que se tiene que hacer chequeo, ¿no? Se tiene que hacer eso, radiografías. Y ahí aparecen los tumores, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros, examinarnos. Hágase un rayo X usted mismo, no vea tanto al del lado, veámonos nosotros, ¿no es cierto? Veámonos nosotros, ¿qué estamos haciendo de mal? Y analicémonos. Acá tenemos que agradar siempre el corazón de Dios, como vemos acá lo que hizo Balaam, que dice que una burra le tuvo que corregir. Porque mire, Balaam, otro problema que tenía, ya era solitario. ¿Usted vio acaso ahí que Balaam andaba con Moisés? No, él andaba, hacía su cosa aparte. Un profeta totalmente independiente. A mí, yo no tengo pastor, yo hago lo que quiero, no consulto, no pregunto. Dice que la multitud de consejeros está a la victoria. Hay veces que hay que pedir consejo. Si no sabe, pida consejo a autoridades sabias, no cualquier persona. Bueno, acá dice en Judas 1:11, estos son los que siguen el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 personas que eran del pueblo de Dios, pero que erraron en el camino. Sus corazones se desviaron en hacer la voluntad de Dios. Después miren lo que dice número 5. El juicio de Dios es justo. Balaam
finalmente murió como un hechicero. Eso es lo que le espera a todas las personas que no se santifican y no se limpian. ¿Cómo pasó de profeta a ser recordado como un hombre perverso? Balaam conocía a Dios, pero no le obedecía. Ojo con eso, conocía a Dios, pero no le obedecía. Entonces, hermano, qué importante es obedecer a Dios y que Dios me conozca a mí. ¿Sabe cómo usted va a ser conocido por Dios? Que le obedece. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? ¿Sabe quiénes somos los conocidos por Dios? Los que le obedecen. Acuérdense que Jesús, cuando venga a juzgar a su pueblo, dijo: muchos me dirán entonces, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Qué le dijo Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, qué importante que Dios me conozca. ¿Y sabe a quién Dios conoce? Aquel que le agrada a su corazón. ¿Usted por qué cree que Noé halló gracia delante de Dios? ¿Sabe? De toda la humanidad que estaba perdida, dice que Noé halló gracia. Porque un hombre que le creía a Dios, y cuando usted le cree a Dios, ¿le obedece o no? ¿Quiénes son los que obedecen a Dios? Los que le creen. Mire, para Abraham no fue fácil ofrecer a su hijo Isaac. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sabía que si Dios le dijo que le iba a dar descendencia de ese hijo, Dios iba a cumplir su palabra. Y él obedeció. Cuando el Señor le llamó a sacrificar a su hijo, no era sacrificar, no es porque Dios sea un Dios malo, amados. Es porque Dios quiere manifestar si realmente somos fieles a Él. Y hay veces que Dios te va a pedir: ¿me amas más que a tu hijo? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu iglesia? ¿Me amas más que tu cónyuge? ¿Me amas más? Yo siempre le digo a mi esposo: yo a él lo amo y él me ama. Pero ¿por qué ese amor ha crecido en ambos? Porque aprendimos a poner a Dios en primer lugar. Como amo a Dios con todo mi corazón, lo puedo a él amar fácilmente. O amar al prójimo. Pero lo primero que lo que es amar a Dios, amado. Sigamos con el texto. ¿Se están aburriendo? ¿Tienen sueño? Número 2. Balaam practicaba la adivinación. Ahí dice un versículo número 24:1, dice que hace una distinción. Dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como las otras veces. Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto. Mira, Balaam, ¿sabe lo que hacía? Usaba fetiches, agüeros, usaba cosas de adivinación. Él trataba de manipular lo espiritual, y ese es el peligro. Balaam manipulaba lo espiritual. Balaam sucumbió a la codicia, ahí vemos. ¿Cómo pasó de profeta a lujo? Número 4. Número 1, desobediencia. ¿Qué más dice ahí? Número 2, ¿qué lo está leyendo? Sincretismo espiritual, porque mezclaba las cosas de Dios y las cosas de fetiche, hechicería. Mezclaba ambas cosas. Y eso es lo que a veces está cayendo en la iglesia. En mezclar las cosas de la hechicería con las cosas de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, en su palabra, amado. No son objetos. No son objetos, porque a veces la gente cae en objetos de ponerlos como fetiche, como superstición. Y a veces lo profético está un hilito de rayar eso. Por ejemplo, la cruz de palma. Que me va a cuidar en la puerta de mi casa. No, amado, ¿sabe que lo que cuida en su casa es que usted viva en santidad? Y que usted no le abra la puerta al enemigo. Y otra gente, la bibliomancia, ¿cierto? Salmo 91 abierto. Eso me protege de la noche. Es una superstición. Léala y practíquela. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Tú tienes que habitar bajo su sombra. No porque usted la tenga abierta, te va a proteger. Es que tú tienes que irte bajo su sombra para que Él te proteja. Eso significa someterse. ¿Qué significa ir bajo la sombra? Como una gallinita con los polluelos. Que el polluelito corre a los brazos de su gallina, de su mamá. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Entonces una persona, como dice, no busca a Dios, no se somete a su palabra, cree que va a venir protección.
La protección viene, amado, cuando yo me sujeto a su palabra. Traición espiritual. Porque mire, Balaam no debía por qué maldecir al pueblo de Israel, si era el pueblo de Dios. Y hay personas que maldicen a la persona, te va a ir mal porque, no sé, pues no me diste el terreno, no dejaste, no sé, no me diste cierta plata o no sé, no hiciste lo que yo te dije que venía de parte de Dios. ¿Cuánto has escuchado eso? No puede ser, amado, que una persona te maldiga. Incluso cuando usted, si es que ha habido problemas entre relaciones entre hermanos, ¿qué dice la Biblia? Bendigan a los que te maldicen. ¿Qué tiene que hacer usted? Bendecir. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Bendice, no maldice. Pero hay ciertas personas que maldicen, te va a ir mal, te va a enfermar, te va a tener un accidente. Yo creo que eso está actuando como Balaam. Y bueno, nos dice, estoy tratando de hacerlo bien rápido. Guarda tu corazón más que todas las cosas, porque de él mana la vida. O sea, amado, mire, lo que Dios está viendo en este momento es que guardemos el corazón. Que no se incline a la codicia, que no se incline a maldecir, que no se llene de odio, de venganza. Usted analice, a ver, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por venganza. Analicémoslo. Vamos ahora a la doctrina de Jezabel, porque también es otra doctrina. No sé si lo estoy pasando muy rápido, pero lo entienden, ¿cierto? La figura de Jezabel en la Biblia también está representada por corrupción, idolatría, inmoralidad sexual, rebelión contra Dios. Y en Apocalipsis 2.20, busca Apocalipsis 2.20, ¿quién lo puede leer? A ver, como fuerte. Apocalipsis 2.20, ¿quién lo tiene a mano? Apocalipsis 2.20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Exactamente. Mire, este era un espíritu. No se refiere a que Jezabel haya durado tantos. Mire, veamos, ahora estudié un poco la vida de Jezabel. Primero, Jezabel era hija de los ídolos de Baal. Se casó con Acab y ella introdujo la idolatría dentro de Israel. O sea, que llevó al pueblo a que no confiaran en Dios, sino que confiaran en Ed-Baal. Y Ed-Baal significa la carne. ¿Usted sabía que cuando se ofrecía sacrificio a Ed-Baal, los sacrificios se llenaban de moscas? Porque lo que más ofrecían eran sacrificios de animales, representación de la carne y de corrupción y de podredumbre. Sus sacerdotes fornicaban, habían relaciones sexuales ilícitas. Se ofrecían muchas veces, cosechas, o se ofrecían también dinero, se ofrecían para también sacrificios de niños. Entonces, Ed-Baal simbolizaba todo eso. Y una de sus sacerdotisas se llamaba Jezabel. Es decir, ella, ¿qué es lo que hacía? Para conseguir algo, manipulaba y controlaba. Por eso, cuidado, amado, cuando queramos controlar o manipular, porque hay un principio del enemigo. La autoridad de Dios no es para controlar. Incluso hasta hay gente o pastores que pueden manipularte hasta con la Biblia. Cuando usted sienta que te manipulen, rechaza el tiro. No recibo esto, porque a mí Dios, mire, el Señor es tan sabio que cuando Él creó el huerto del Edén, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que más puso el árbol de la vida. O sea, Dios siempre te da al hombre la capacidad de elegir, de escoger. Te advierte, sí, si comes de ese árbol vas a morir. Pero Dios no sacó ese árbol. Dijo, ustedes van a hacer lo que yo les digo y van a comer esa comida porque esto les va a hacer bien. No vemos un papá así. Siempre da un papá que escoge. Hijo, te pongo la bendición, te pongo la maldición. Escoge. Jezabel no, impone. Coman del árbol del fruto del bien y del mal. Va a ser como Dios. Te impone. Incluso en cosas religiosas. O sea, si nos damos cuenta, Jezabel opera bajo ese principio de manipulación. Y eso es lo que
Dios quiere que nos libremos, ¿ya? Ya, ¿cómo era Jezabel en el Antiguo Testamento? Una idolatría extrema, manipulación y maldad, rebelión contra Dios, y vemos cómo ella le quitó una viña, porque acá quería una viña. Yo quiero esa viña que está al lado de mi palacio, que es bonita, pero esa viña no era de él. Fue acá y le dijo: te compro la viña, dime lo que tú quieras. No, le dijo él, no me acuerdo el nombre de esta persona, le voy a poner José, no me acuerdo el nombre, así que... Y esta persona le dijo: no le voy a vender mi viña, porque es heredada de mis padres. Y él se fue enojado a la casa, al palacio. Y la Jezabel dijo: ¿qué le pasa a mi acaucito? ¿Por qué tan triste? Es que no me quiere vender. Déjamelo a mí, no, le dijo. Mandó cartas a los ancianos hablando de que él había blasfemado y que lo tenían que apedrear. O sea, el espíritu de Jezabel te acusa falsamente. Eso hace acá. O sea, la Jezabel acusa falsamente. Y mataron a este hombre. Mire, el espíritu de la Jezabel, ella con solo la palabra hacía que la gente se entristeciera. Jezabel, bueno, vemos a Elías, ¿cierto? Elías, profeta de Dios, hablaba en contra, o sea, les hablaba a Acab y a Jezabel que se volvieran a Dios, ¿cierto? Pero vemos que Elías, no sé cuántos saben su historia, mató a los sacerdotes de Baal. Él primero hizo un sacrificio, ¿te acuerdas? Y le dijo: el Dios que caiga fuego del cielo, ese es Dios. Y desafió a los sacerdotes de Baal. Ya ven a ese Dios, pues decía: a ver si realmente Él es Dios. Y hicieron, creo que todo el día estuvieron haciendo sus rituales y no pasaba nada. Entonces, ¿qué hizo Elías? Dice que levantó el altar de Jehová con las piedras, echó agua, y después dijo: Señor, derrama fuego del cielo para que sepa que tú eres Dios. Imagínense la valentía de Elías. Y cayó fuego del cielo, consumió todo el holocausto, y todo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tráigame a los sacerdotes de Baal, y le cortaron las cabezas a todos los sacerdotes de Baal. Qué hombre más valiente, ¿no es verdad? Mató a los sacerdotes de Baal, cayó fuego del cielo, pero bastó la palabra de una mujer para que se deprimiera. No dice: pero ¿cómo? Con tanto poder que mostró de caer fuego del cielo, y una mujer lo asustó. Esa es la influencia de la hechicería. La Jezabel, dice la Biblia que ahí decía que era hechicera, que se pintaba antimonio, que andaba toda quizá arreglada, quizá figuraba, se vivía por las apariencias. Y mire, una vez Dios me enseñó, porque yo decía: Señor, ¿por qué la Jezabel a veces se ve tanto en mujeres, incluso hasta cristianas? ¿Por qué tiene esa influencia? ¿Y sabe qué me reveló el Señor? En Proverbios 31, y vamos a ir más abajito, y con eso termino, para que no se me aburra. Mire, vaya a las notas, la característica de la mujer virtuosa. En Proverbios 31, ahora que dice que la mujer virtuosa, dice que su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Es decir, la mujer virtuosa tiene una característica, y la palabra virtuosa viene de Caleb, que significa fuerte, guerrera, valiente. Esa palabra virtud está relacionada con tres cosas: fuerza, guerrera, valiente. Entonces, ¿qué me hizo entender el Señor? La Jezabel lo opuesto, lo antónimo de la virtud de la mujer virtuosa. Entonces, porque usted y yo fuimos creadas para hacer, ¿qué cosa? Hueso, sostenedoras, o sea, como el hueso que sostiene. Mire, el cuerpo sin hueso, sin el esqueleto de los huesos, ¿qué pasa? Es pura masa gelatinosa. La mujer, dice la Biblia, que la mujer sabia edifica la casa. O sea, usted y yo tenemos una característica del espíritu de ser fuerte como una columna. Dice la Biblia que la mujer, las hijas son como columnas de un palacio. ¿Sí dice el proverbio? Es como esto, como una columna.
Entonces, usted tiene características fuertes. Cuando no está el temor a Jehová en el corazón de una mujer, pasa a ser Jezabel. Porque esa estructura de solidez te la da Dios. Y como la mujer a veces no conoce a Dios, trata de buscar algo fuerte para ella poder sostenerse frente a las dificultades. Porque mire, la mujer virtuosa se forma en la dificultad. ¿Cómo se forma la piedra preciosa? Veamos, analicemos. El molusco, ¿cómo se formó esa piedra? Por un dolor. Porque el molusco le entró una arenita, ¡ay, me dolió la arenita! ¿Y qué formó? Una cara suavizante. Y eso hace la obra del Espíritu Dios. Entonces esa mujer virtuosa se formó con dolor, pero que ¿qué aplicó? El temor a Jehová, la sabiduría de Dios. ¿Para qué cosa? Aplacar el dolor. La Jezabel, cuando tiene dolor, usa una fuerza que viene del diablo. Yo me impongo, se hace lo que yo digo, porque yo soy la que mando, y ningún hombre va a venir a hacer nada acá. ¿Qué está usando? La fuerza del diablo. Y ahí Jezabel está. Entonces Jezabel entra a la estructura, pero en forma mala. No sé si me doy a entender. Entonces, Dios me hacía entender que Dios quiere sanar a la mujer de ese espíritu, porque toda una vida sufrió, la dejó el marido, quizá el papá que tenía la golpeaba. Y si usted se da cuenta, muchas mujeres actúan de esa manera. ¿Cómo pueden controlar a los hijos? Gritándoles, manipulándolos, coaccionándolos. Pero no está actuando en temor a Jehová. Entonces, en vez de destruir, o sea, en vez de edificar la casa, ¿qué hace? La destruye. Destruye al esposo y destruye a los hijos. Por eso que las características de la mujer virtuosa que tema al Señor, porque dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esa será la vara. Yo una vez le declaré eso a una hermana, porque una hermana así se ponía de escote hacia atrás, pensando que así iba a conquistar a su marido. Le imponía, era pesar con el esposo, rencillosa, parecía gotera continua. Todo el rato, ya, pues aquí, así, todo el rato. Aparte que tenía problemas de celos. Entonces el marido ya estaba hasta callado. Entonces yo un día le dije, hija, mira, por muy bonita que tú seas, por muchas cosas que tú hagas en la carne, no te va a funcionar. Entiende, tienes que aprender el temor a Jehová. Hace todas las cosas para agradarlo a Él, a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Ama a tu marido, respeta a tu marido. Le costaba respetar al marido. Porque no mangoneaba, hasta disparate le echaba. Y no entendía. Hasta que un día entendió que tenía que hacer eso. Porque mira, amado, yo lo decía a las mujeres. Hasta las mujeres ricas y famosas le ponen el gorro. ¿O no? La Shakira. ¿Qué quiere decir yo? Igual le puso el gorro. Pero realmente la mujer que tiene valía del mundo espiritual, la mujer que realmente es valorada, es aquella que le teme al Señor. Yo le dije a esta hermana, mira, yo para que mi esposo se enamore de mí, tengo que tener solo temor a Dios y agradar todo para Dios. Así mi esposo se enamora más de mí. Yo no tengo que hacerle la danza de no sé. Claro, porque a veces la mujer dice, yo tengo que hacer esto aquí para gustar al marido y por los celos y lo persigue, ¿no? Las manos de Dios cuidan mejor que las nuestras. Entonces, hermanos, es fe, es bondadosa y sabia, aconseja a sus hijos, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La Jezabel, ¿qué hace? Chismea, murmura, critica. La virtuosa, ¿qué hace? Tiene misericordia. No juzga. Entiende. Comprende. La mujer sabia es diligente y generosa. Trabaja, abre su mano, es trabajadora. ¿Cómo es la Jezabel? Le contrato a un empleado, yo le pago. Mandonea todo. Mandonea hasta el marido. Hacen aquí, hacen allá, hacen acá, hacen la guagua, hacen la derecha, hacen aquí, hacen acá.
Mire, yo no digo que está mal que el marido ayude. Es muy bueno. Pero tiene que saber cómo se lo dice. Porque, mire, lo que más afecta al mundo espiritual cuando la mujer no es respetuosa con el esposo. Hacen esto, ya, porque hace más las cosas. Amorcito, ¿me puedes ver al niño, por favor? Cambio, ¿no? ¿Cómo yo me expreso con el esposo? Porque mire, nosotros podemos abrirle las puertas a la Jezabel. Y el hombre le puede abrir puertas al varón con la codicia. Entonces, amado, yo creo que este es un seminario para cuidarnos el corazón, examinarnos. Cuando nos desviamos, podemos reflejar a la Jezabel. Es un ejemplo de cómo las habilidades y la influencia de Dios que nos ha dado pueden corromperse si no la usamos conforme a su voluntad. La característica de la Jezabel que no le teme a Dios, no está ni ahí con Dios. Manipula, controla, falta de arrepentimiento, porque mire, aunque dice, ¿qué dice en Apocalipsis? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire, la fornicación, ahí lo vemos a ver, en las personas que tienen relaciones sexuales sin casarse, o el adulterio cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, que son cosas sexuales. Por eso que Dios siempre nos llama a ordenarnos. Yo un compromiso, un pacto de amor, yo voy a casar contigo, te voy a ser fiel. Eso, ¿por qué Dios quiere eso? ¿Para jodernos la vida? ¿Es para qué? Para que construyamos una familia. Ahora, aquí Jezabel, ¿qué es lo que hacía? Manipulaba, controlaba, pero acá también dice que enseña a fornicar. Fornicar en la parte espiritual, cuando yo no amo a Dios como debía amarlo. Cuando yo, en mi corazón, no agrada con todo mi corazón al Señor, cuando a Dios no lo pongo en primer lugar. Mira, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué es lo que es la amistad con el mundo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué es lo que es la amistad del mundo? Tomo contacto con gente que a lo mejor no está viendo conforme a los valores cristianos y me acoplo a ellos. Y se acopla a ellos, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar como, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Practicar lo que al mundo le gusta, ¿bien? Otro ejemplo, más práctico. ¿Alguien sabe? Una actitud en la iglesia y fuera de la iglesia otra, o sea, como que afuera es uno, dentro de la iglesia es otro. Es una mezcla. Exactamente. Doble estándar. La línea definida de... Ahora, yo no digo que somos todos perfectos, sí, nos falta todo, pero lo importante es avanzar. Es seguir creyendo a Dios, avanzar y perseverar en su camino. Y eso es lo que Dios nos llama. En iglesia debe ser santo porque yo soy santo. Y la santidad, amado, no es difícil si aprendemos a confiar y a depender de Dios. Bueno, y yo le mandé las notas a ustedes para que las lean, las mediten. Y si alguien tiene alguna duda, consulta, nos pueden preguntar. Ahora dice, ¿cómo evitar caer en el espíritu de Jezabel? Primero, poner a Dios en el centro, en primer lugar. Número 2, revisar nuestras motivaciones, porque yo las hago. Número 3, pedir un espíritu de humildad y arrepentimiento siempre. Señor, si estoy pecando, Señor, concédeme el arrepentimiento. Yo me quiero volver a ti, yo quiero agradar tu corazón y no quiero ofender tu nombre. Acerquémonos al Señor confiadamente, amado. Pidámosle, Señor, yo quiero agradarte. ¿En qué te estoy fallando? Muéstrame. Nosotros tenemos el espíritu de verdad. Dios nos lo ha dejado huérfano. Le ha dado el espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Amén. ¿Está contento? Bueno, traté de resumírselo lo que más pude. Así que les voy a pedir que lean sus notas. Si tienen dudas, me las consultan. También les voy a mandar eso de los ministros. ¿Quiénes son los ministros de Dios? Bíblicamente, ¿a qué se refiere ser ministro? Para que también usted medite qué es lo que realmente es ser un ministro de Dios. Amén. Le voy a pedir al pastor que pase para despedirnos con la oración final. Y según ustedes quieren oración o quieren que oremos por usted, también puede pasar adelante.
Vamos a orar para terminar. Sé que ha sido largo el día. Y ¿se han bendecido? Amén. Pues siempre recibimos algo de Padre Santo. Quiero esta tarde ya agradecerte por todo lo que se ha hecho en este lugar, por la palabra, por Eduardo, por mi esposa, por todos aquellos que han venido acá a escuchar una palabra de parte tuya. Te pido también que nos guardes, Señor, hasta nuestro retorno a cada uno en su casa, en su hogar, que lleguemos en paz, en bendición, Señor. Te doy gracias también por la vida de los hermanos que contribuyeron a este hermoso lugar a estar compartiendo un tiempo, Señor. Te pedimos también, Señor, que sigamos en esa comunidad de poder conocerlo y amarlo y expresarlo en amor. Estamos acá para crecer, para conocer más a Dios y también expresando el amor los unos a los otros. Gracias te doy por todo este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, amados, entonces, con un shalom. Abraza a su hermano, bendígase. Y también bendecimos a nuestros hermanos que están ahí por el Zoom. Que Dios te bendiga. Mi hermana Claudita, mi hermana Viviana. Que Dios nos bendiga. A ver, vamos a despedirnos con una alabanza.